Saludos, muy buenas a todos. Os presentamos en este vídeo la pistola Arcea Snow Peak PP20, una pistola para tiro deportivo que ofrece características pues ya para iniciarte en el mundo de la competición que las pistolas que hasta ahora teníamos en nuestra gama no ofrecían. Es una pistola pues con un cañón de altísima calidad que mide 24 centímetros, la longitud total de la pistola son 42 centímetros con un peso de 1 kg 120 gramos. Es una pistola que viene con una madera ergonómica de haya europeo, con la base de la empuñadura regulable en altura. A través de este tornillito se afloja y puede subir o bajar para ajustarse mejor en la mano. Y lógicamente lo que tiene pues es una capacidad de ajuste de gatillo completa, tanto en su posición de altura, regulación del recorrido antes del disparo y después del disparo, es más suave que una pistola convencional. Este modelo de pistola, la PP20, se suministra en 7,5 julios. Lo vais a ver en este vídeo, en el despiece, que por cómo está concebido mecánicamente todo el paso de aire del depósito al cañón, no hay puerto de transferencia, todo está calculado para optimizar los tiros efectivos y la precisión a 7,5 julios, que es lo que se utiliza en tiro deportivo. Ofrece una diferencia también en relación a las otras pistolas, que el depósito es desmontable. Tiene un obús sellado, lo vais a ver todo despiezado luego, lo cargamos a través de un compresor o de una botella de buceo y lo podemos usar, con lo que nos permite, cuando tengamos depósitos de repuesto, pues tener 1, 2 o 3 depósitos siempre a punto para efectuar pues todos los tiros que queramos con la pistola. Os he comentado que va a 7,5 julios, en calibre 4,5, solo está en calibre 4,5. Aquí tiene también una diferencia importante en cuanto al seguro de gatillo. El seguro, cuando nosotros lo accionamos, nos permite acerrojar, no baja del todo, pero sí funciona y se activa el gatillo, con lo cual nos permite entrenar las rutinas de tiro sin necesidad de gastar aire. Y lógicamente no se puede accionar el disparo, con lo cual está el arma asegurada. Podemos utilizarla tantas veces como queramos porque impide que la aguja abra el paso de aire. Si quitamos el seguro, entonces ya sí que el cerrojo baja hasta abajo y actúa también la aguja y deja pasar el aire. Otra diferencia importante es que el alza tiene regulación, lógicamente en altura, en elevación y deriva, pero también se puede ajustar la separación en el alza para que sea una abertura menor o mayor, a gusto de cada uno del que está usando la pistola. El precio actual, en febrero de 2023, es de 549 euros, con lo cual es una pistola que sale a un precio impresionante, teniendo en cuenta que es una pistola para competir, con un cañón de una altísima calidad, una válvula reguladora y todo el mecanizado interior de salida de aire pensado para competir a 7,5 julios. Entonces es una pistola que ofrece la posibilidad de empezar a competir y entrenar en tiro deportivo a un precio pues muy razonable. Entonces es una pistola que creemos que para los aficionados al mundo del tiro puede ser una opción extraordinaria. Ahora vamos a seguir con el despiece, para que veáis y conozcáis mejor por dentro la pistola. La pistola viene con este maletín rígido, y aquí nos encontramos, pues bueno, viene la pistola, instrucciones, una bolsa con un kit entero de juntas de repuesto, y luego vienen 2 adaptadores, que es para cargar el depósito a una botella directamente o a un latiguillo de una bomba o compresor. Bien, ahora vamos a desenroscar el depósito, que recordad que puede tener presión porque tiene un sellado.
¿vale? Si queremos conectarlo directamente a una botella del club donde vayamos a usarla, pues conectamos este adaptador, que es un DIN 200, y esto directamente ya lo enroscaríamos a la botella de carga. Si en vez de directamente a la botella queremos conectarlo a una terminación de latiguillo Foster, bien sea de compresor, de bomba manual o de botella, entonces ya conectamos este otro adaptador y este es el enganche Foster macho que se conecta al latiguillo. Una vez cogida la presión, pues se puede volver a colocar el depósito. Pero ahora en vez de... ahora vamos a seguir este vídeo desarmando un poco la pistola para que la conozcáis un poquito más. Pero antes de empezar vamos a enseñaros con más detalle lo que es el alza, que aquí, si veis, está un tornillito que lo que nos permite es fijar el alza hacia adelante o hacia atrás. Este otro tornillo es el que se encarga de la elevación y además tiene clics, o sea, es muy preciso. Este tornillo es el que nos mueve la deriva de la posición del alza izquierda o derecha. Y estos tornillitos de aquí, no este, sino estos más pequeñitos, lo que nos dan es más o menos apertura en lo que es la abertura del alza. Que esto, hay gente que quiere pues un cierre mucho más fino o mucha más abertura. Entonces el alza es muy regulable. Y también, bueno, el gatillo, ya lo hemos hablado en la presentación, tiene muchas regulaciones, tanto en altura, recorrido del primer tramo, del segundo, o sea, son gatillos ya muy ajustables. Entonces ahora, bueno, para que lo veáis, vamos a desarmar el depósito, para que veáis que tiene pues una parte en la punta, está un embellecedor, aquí aparece el manómetro y en el otro extremo es donde está, y vamos a desarmar también para que veáis el obús de carga, por si en algún momento tiene fuga el depósito, que sepáis qué junta es la que hay que cambiar. Este es el depósito, se afloja un poquito y esta tuerca se puede liberar con las manos. Y aquí es donde está un muelle y un pistón interior. Y dentro está un obús, que es el que se encarga de cerrar, y esta es la junta, que tiene que estar siempre limpia, en buen estado. Entonces, para que veáis un poquito cómo va. Este es el orden de colocación. Vale, esto ya lo tenemos desarmado. La cacha también, un detalle que se me ha olvidado comentaros, lo hemos dicho en la presentación, pero a través de este tornillo que tenemos aquí, a través de este tornillo sube o baja un poquito para tener más o menos espacio y ajuste en la mano. Pues ahora lo primero podemos desarmar la cacha a través del tornillo inferior. Y ya tenemos la cacha fuera. Aquí tiene una pieza que es como de plástico flexible para la unión entre el metal y la madera. Porque aquí el cañón tiene un embellecedor aquí en la punta, ahora, que parece que tenga que estar roscado porque tiene como orificios, pero no está enroscado, entonces no hace falta que le intentéis sacar con algunas alicates de punta fina, porque esto, en realidad esto no tiene rosca, esto va a presión, ahora lo vais a ver. Sacamos el tornillo de la mira, sí. Y ahora sí que tenemos los prisioneros de... Eso es, 3 prisioneros que son los que sujetan el cañón.
Además de estos 3 prisioneros, tenemos uno más aquí arriba. Tienen distintas longitudes. Vale, es verdad, Carlos Para me que lo comenta tengamos en cuenta. que cada prisionero tiene, no todos los prisioneros son iguales, entonces que lo saquéis en orden y lo dejéis en su posición, porque no todos son iguales. Estos son los 3 y el de la punta es un poquito más largo. Aquí vemos los 3 prisioneros, que estos 3 sí son iguales. Pero son cónicos y este es plano. Muy bien. Estos son cónicos, este es plano. Estos 3 son de aquí y el que dice Carlos que es plano es el que va aquí, que son los que sujetan y aprietan la chaqueta con el cañón. Y ahora también ha sacado uno chiquitito, que es este de aquí, el más pequeño de todos, que ese es un prisionero para lo que funcionaría como era el stripper, que está aquí, pero que es lo que os digo, que no va roscada, sino va a presión. Esto es lo que aprieta la punta del cañón, lo que podríamos denominar el stripper. Ahora a presión va saliendo. Aquí fijaros que aparecen ya las juntas tóricas del cañón, que se le dan en el cañón, que tienen que estar pues, en buen estado, no lo de siempre. Y si queréis sacar el cañón de lo que es la chaqueta, como hay que hacer bastante fuerza hacia afuera, porque acordaros que la pieza de aquí entra a presión en el cañón, entonces para no dañar esto es mejor que con un trozo de cuero, cinturón viejo, lo podéis poner y con unos alicates o lo que tengáis, hacer un poco de fuerza para sujetar bien y entonces ya sí que va saliendo bien el cañón. Y ahora sí tenemos ya lo que es el cañón fuera de la chaqueta. Fijaros ya que el cañón no tiene ya la punta que ha quedado aquí, que esta parte es la que os digo que es una pieza que puede tener algo de rotación si intentáis girarla, pero en realidad entra a presión, está como embutida en la chaqueta, entonces dejadla aquí y ya está. Y ahora sí que, bueno, por el otro lado ya hemos sacado totalmente el cañón y podemos, pues bueno, pues en caso de necesitar limpiar estas juntas tóricas o limpiar el cañón, lo que sea. Seguimos ahora con la válvula exactamente reguladora que está aquí. Vale, ahora vamos a desmontar lo que es donde se aloja la válvula, que es este bloque. Entonces, estos 2 tornillos, que ya los tenemos así un poco aflojados nosotros aquí, estos 2 y estos 2 son los que conectan lo que es la válvula con el bloque. Y luego ya veréis que tenemos un tornillo central más arriba y abajo, que son los que separan propiamente la válvula. Pero para separar el bloque tenemos 2 arriba y 2 abajo. Vale, ya tenemos los 4 tornillos y aquí está la válvula reguladora. Ahora si queréis podemos sacar estos 2 tornillos para separar lo que es las 2 partes que conforman la válvula. Ya tenemos separado lo que es la válvula del bloque, la válvula va aquí y esto es la aguja. Entonces la aguja queda como presionada y sujeta por el propio bloque que acabamos de sacar. ¿Vale? Entonces ahora vais a ver también la aguja cómo sacarla. Vamos a desarmar esta parte para que veáis la válvula reguladora quitando los 2 tornillos. ¿Tienen distinta longitud? Sí, estos 2 tornillos son diferentes a los otros 4 que sujetan el bloque, porque estos sujetaban toda esta pieza al bloque y estos 2 solamente es para unir las 2 piezas que conforman la válvula. Y aquí tenemos la válvula reguladora.
Bien, ya tenemos separada la válvula. Vamos con esta parte. Cuando saquéis el bloque de la válvula y lo que es la chaqueta y el cañón, esto ya queda libre. Entonces, puede ser, y que no sorprenda, que a lo mejor salga solo, porque le está empujando el muelle por dentro y sale. Si no sale, a lo mejor podéis arrojar así en vacío para que el martillo le pegue algún golpe y ya va saliendo poco a poco, porque no hay forma de hacer salir por el otro lado. Así ya va saliendo y ahora ya ha salido un poco disparada. Tened cuidado porque la aguja se nos ha ido por ahí delante. Entonces ya tenemos desarmada la aguja. Esta es la aguja. Ya tenemos la aguja fuera, quitamos ahora el alza para que lo veáis, para que veáis el bloque más liberado. Queda el tornillo. Sí, el tornillo queda dentro, como dentro de un carril. Y aquí tenemos ya el bloque y seguimos desarmando para que veáis un poco más del martillo. Bien, ahora ya tenemos el alza quitada, para que veáis también un detalle importante. Aquí, este tornillito es el que puede salir hacia afuera o meterse para poner el muelle del martillo con más o menos tensión. O sea que aquí es toda la regulación que tenemos sobre el muelle del martillo. Entonces, si lo metemos más para adentro, que entra perfectamente medio centímetro más para adentro, incluso sobresale hacia afuera un poquito, de esta manera regulamos la tensión del muelle del martillo. Ahora vamos a quitar esta parte y luego vais a ver el martillo. Estos son prisioneros que sujetan esta pieza por el lateral. Tiene uno en cada lado. Con cuidado ya en la que liberamos los prisioneros. Intentamos con algo finito incluso. Ya quitando los prisioneros ya podemos sacar esta pieza que es el tope del muelle, y aquí está la regulación de ese muelle. Ahora vais a ver el muelle, que es es un muelle chiquitín y largo. Tened en cuenta que esta pistola, lógicamente, para los que hacéis tiro deportivo ya lo sabéis, son 7 julios y medio, que no tiene nada que ver con las pistolas de tiro que no van limitadas a esa potencia. Entonces, fijaros que el muelle es muchísimo más pequeño, todo es como mucho más ajustable en una regulación entre los 7 y 7 julios y medio. Bien, ahora para sacar lo que es el muelle, para sacar el martillo, tenemos que desmontar una de las platinitas que están aquí haciendo tope. Sacamos primero este. El primero que hemos quitado es este, que es con un pasador, que aquí es donde va enroscada la cacha de madera. Vale, pues ahora, ¿cuál tenemos que quitar? Hay que quitar este prisionero. Este prisionero hay que quitarlo. Que es este. Que es este. Entonces, siempre con un soporte de madera para no marcar el bloque y un pequeño botador De punta fina. de punta muy fina, sí, porque son pasadores pequeñitos. Y ya sale. Y ya tenemos una de las plaquitas que hace tope para lo que es el juego del martillo fuera, y ahora sí que ya aparece el martillo, que veréis que también es un martillo muy pequeñito. Aquí está. Este es el martillo.
Para que os hagáis idea, comparar este martillo con un martillo de una carabina. Entonces, este es el martillo y ya tenemos aquí, pues bueno, el resto del bloque, que de todo esto pues ya no vamos a desarmar nada, porque esto pues es el conjunto de palancas para poner la pistola en seguro, lo que es el ajuste de gatillo y alguna de las pletinas que intervienen en la acción del gatillo, pero todo lo demás está ya desarmado. Bueno, pues ya tenéis un poco más idea del despiece de toda la pistola y espero que eso os ayude a conocerla mucho mejor. Nos vemos pronto en un siguiente vídeo. Saludos a todos.